Doctor, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Saludos, don Luis, a usted, a todo su equipo y a su gran público en todas las Américas. Qué bueno que podemos platicar. Doctor, dice usted en su artículo publicado en Infobae que la geopolítica está cambiando a partir de la política exterior, la nueva política exterior de los Estados Unidos, y que las democracias están reaccionando en contra del crimen y que van a sacar al crimen del poder. ¿Cree usted que va a ser así, doctor? Porque lo que pasa en Venezuela ha generado mucha expectativa, pero en la medida que el tiempo pasa, la gente dice, en Nicaragua decimos una frase que usted conoce, creo yo: hay muchas hojas y poco nacatamal. ¿No? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, a ver, primero yo quiero decirle que en la región, a partir de lo que es la expansión de la dictadura de Cuba, que empieza en 1999, con la llegada de Chávez al poder, en este siglo se han organizado 4 narcoestados. Cuba es el narcoestado jefe, es narcoestado desde la década de los 80, en que Fidel Castro hizo el acuerdo con Escobar Gaviria, el narcotraficante colombiano, y con Suárez Gómez, el narcotraficante boliviano. Aunque eso terminó con el fusilamiento del general Ochoa, del coronel de la Guardia, siguió siendo un narcoestado. El segundo narcoestado, que ahora está identificado y está en el centro de la atención, es Venezuela, que está prácticamente gobernado por un cartel, que es el cartel de los soles. Es narcoestado Nicaragua y es narcoestado Bolivia. ¿Qué es narcoestado? Narcoestado es aquel país en el cual los funcionarios de gobierno participan de cualquiera de las partes de la cadena del narcotráfico, haciendo uso de sus potestades de gobierno. O sea, es gente del gobierno metida en el narcotráfico, lo que configura la denominación de narcoestado. Y en ese sentido, hay por lo menos 20 años, Nicaragua desde el 2007, Bolivia desde el 2006, Venezuela todos estos 25 años de esos narcoestados. Y el cambio de política exterior de los Estados Unidos se ha producido en los últimos 7 meses, desde enero de este año, 8 meses. El señalamiento de las organizaciones criminales como enemigas de la democracia se ha producido en los 3 o 4 últimos meses. El señalamiento específico del cartel de los soles como una organización narcoterrorista en los últimos 2 meses. El incremento del premio por la captura del jefe del cartel de los soles, que es quien detenta el poder en Venezuela, Nicolás Maduro, debe tener también un par de meses. Entonces eso es muy poco tiempo. Están sucediendo cosas importantes más bien muy rápidamente. Yo entiendo la expectativa de los pueblos sometidos por estas dictaduras criminales, pero el avance que se ha producido en los últimos 3 o 4 meses es extraordinario, comparado con narcoestados que tienen 25 años, como el de Venezuela, o con narcoestados como el de Bolivia, que tiene desde el 2006 casi 20 años, o como narcoestados como el de Nicaragua, que es desde el 2007. Entonces, lo que está pasando es muy importante porque, primero, el cambio de política exterior de los Estados Unidos, que está formulada su política exterior en base a su interés nacional, como tiene que ser, señala enemigos de los Estados Unidos a los grupos criminales que cometen narcotráfico y terrorismo, a los narcoterroristas. Y lo hace en relación a grupos en México, en relación a grupos transnacionalizados como el Tren de Aragua y otro tipo de carteles, y lo hace específicamente en Venezuela con el cartel de los soles. Lo que pone las barbas en remojo, o sea, lo que pone en una situación muy delicada a los otros narcoestados, que han tratado de argumentar razones de soberanía y razones inclusive de derecho para proteger el narcoestado venezolano. Y la respuesta de Estados Unidos ha sido contundente, seguida del cambio de políticas exteriores de otros países: Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, y siguen, porque los congresos de diferentes países están tratando el tema y siguen señalando
como narcoestado. En la otra orilla tenemos a las dictaduras, Bolivia, Cuba, Nicaragua han salido a defender el narcoestado venezolano, y los gobiernos paradictatoriales de México con mucha cautela, el del Brasil abiertamente y el de Colombia enloquecidamente con Petro, que ha querido inclusive convocar una cumbre de presidentes que ha fracasado para defender al jefe del cartel de los soles. Ahora, toda esa política, ese cambio de política exterior, que es un cambio regional, está acompañado de una operación militar. Estados Unidos no está jugando, ha trasladado barcos, submarinos, aviones y qué sé yo, y de acuerdo a la información al día de hoy, ya son 3 las lanchas que se dice corresponden al Tren de Aragua, cargadas de cocaína que han sido hundidas por operaciones militares. Entonces, ¿qué es lo que está esperando el pueblo de Venezuela y los pueblos de los países sometidos? Los pueblos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y de Bolivia. Están esperando que Estados Unidos se encargue del jefe del cartel de los soles, que es Nicolás Maduro, y que de esa manera empiece el proceso de reversión hacia la libertad y de recuperación de las condiciones de normalidad democrática, primero en Venezuela, que si se rompe ese eslabón se cae todo lo demás. Por eso hay esta expectativa, pero no por mucho despertar amanece más temprano, Luis. Hay que tener paciencia, hay un grupo de expertos. No se olvide usted que Estados Unidos es la democracia más importante del mundo, que Estados Unidos es la potencia militar más importante del mundo, que Estados Unidos tiene las fuerzas armadas más grandes y las primeras del mundo, y que es esa potencia la que se ha puesto ahora a trabajar en Venezuela. Yo no creo que va a haber una invasión, yo creo que lo único que no vamos a ver es un marín norteamericano desembarcando en playas o en territorio venezolano, pero las capacidades tecnológicas de inteligencia, operativas militares de Estados Unidos, puestas en evidencia últimamente en Irán y en diferentes escenarios del mundo, muestran que ellos pueden deshacerse del cartel de los soles por una serie de mecanismos que han empezado a instrumentar. Yo creo que en este momento Maduro y su régimen criminal están bajo un ultimátum. Lo único que no se sabe de ese ultimátum es cuál es el deadline, o sea, hasta cuándo dura el ultimátum. Pero yo no creo que va a ser muy largo. Doctor Sánchez Berzaín, se me adelantó a la pregunta que le tenía. ¿Cuál es, según su perspectiva, la forma que Estados Unidos utilizará para acabar con ese cartel que está por la fuerza y por el narcoterrorismo en el poder en Venezuela? Porque la invasión militar es algo que la mayoría de los que saben de esto dicen, no lo veo, aunque tenga a 3 destructores, a un submarino y una fuerza militar desplegada salvaje en el Caribe. Se habla de una operación quirúrgica, pero también se está apostando a que la presión provoque un quiebre interno. ¿Cree usted que ese quiebre interno podría darse particularmente en las Fuerzas Armadas? Se ha hablado tantas veces de esto que la gente a veces tiene algún tipo de escepticismo en relación al tema. A ver, mire, usted es periodista, yo soy abogado, soy politólogo y esta es una operación militar. Los militares más importantes del mundo están ahí trabajando en esto. El alto mando militar, el Comando Sur, es gente experta en este tema. Ellos encontrarán el mecanismo y lo realizarán. Les reitero, es un ultimátum lo que ha recibido el cartel de los soles. Allá de ellos, si lo siguen rechazando con desfiles y con convocatorias a reuniones forzadas de milicianos o lo que fuera, pero esto está en manos de los mejores profesionales y expertos en materia militar que van a resolver el asunto. Yo no creo que eso sea un desembarco, una invasión, una operación, que es lo que seguramente quisiera la dictadura de Venezuela y la de Cuba. Pero creo que algo va a pasar en el corto plazo y que hay que dejar eso a los expertos. Si yo le digo yo creo esto, creo el otro, es especulación. Un abogado hablando de operaciones militares no va a quedar bien. No, de acuerdo, pero desde el punto de vista también de la fortaleza que tiene
hasta este momento ese narcoestado? Porque ahí están los cubanos evitando a toda costa que Maduro acepte las negociaciones que le han planteado, porque ha habido negociaciones y María Corina Machado lo ha dicho. ¿Cuáles son las negociaciones y cuáles son los términos? Eso solamente lo saben ellos. Pero definitivamente que hay una presión para que se quiebre por dentro del régimen, teniendo en cuenta otros elementos y otras realidades que se han dado en ese sentido, doctor. Por eso le pregunto, ¿será posible que ese quiebre se dé? Lo que hemos visto en Venezuela es, por ejemplo, una operación de extracción muy limpia de los rehenes que estaban en la embajada argentina en Caracas. Extraordinario. Hemos visto una operación muy parecida con relación a la mamá de María Corina Machado. Vemos un régimen prácticamente paralizado frente a los desafíos diarios que hace esta gran líder de la democracia latinoamericana, que es María Corina Machado. Ella está en Venezuela, los desafía todos los días, y aunque Diosdado Cabello y Nicolás Maduro salen y la insultan, no tienen la menor posibilidad de ponerle un dedo encima. O sea, esto que usted llama que el gobierno, que el régimen de Venezuela está muy poderoso, yo creo que está en una etapa final de debilitamiento. El hecho de tener armas y de hacer desfilar soldaditos no quiere decir fortaleza. No tienen salidas, estratégicamente hablando, que es de lo que podemos hablar. Es un régimen sin opciones. Está prácticamente cercado en cuanto a la posibilidad de exportación de droga, que es una de sus fuentes principales. En materia de petróleo, Estados Unidos ha hecho saber a quienes compren el petróleo que opera el régimen venezolano que eso es prácticamente un producto robado y que van a ser objeto de sanciones. En materia de aliados, se ha quedado con las dictaduras. El silencio de Rusia, de Irán y de China es estruendoso. O sea, no hay ahí una operación directa que desafíe la posición geopolítica que ha tomado los Estados Unidos y que países de América Latina acompañan. Están prácticamente en una guerra de discursos sentados sobre una bomba de tiempo, que es un pueblo que el 28 de julio del año pasado, por casi el 70% le dijo a este régimen que se vaya, y que son unas fuerzas armadas que están sometidas por la fuerza del control brutal que ejerce la intervención cubana y la intervención de grupos paramilitares como los Wagner, que son mercenarios. Entonces no tienen ningún poder. Y además la desconfianza entre ellos. El hecho de que Maduro debe estar pensando que de repente Diosdado termina con él, o Diosdado está pensando que de repente Padrino acaba con los dos, o de repente Maduro quiere deshacerse de los otros dos. O sea, eso se está cayendo. Es clarísimo que está en una etapa terminal que yo creo que va a ser cuestión de semanas. Doctor, la posibilidad de que lo que llama Maduro son sus hermanos mayores, China y Rusia, intervengan en esto porque ayer hubo un pronunciamiento de China indicando pues de que ese despliegue no es necesario, que se está violando el derecho internacional y demás. ¿Qué tan posible es que esas fuerzas extracontinentales de verdad salgan en la búsqueda de salvar a Maduro y a ese cartel para que no salgan del poder? No hay ninguna posibilidad porque se deslegitimarían. Una de las cosas que ha hecho bien la política exterior de Estados Unidos es primero establecer que este no es el ataque a la soberanía de un país. Esta es la persecución del law enforcement, del cumplimiento de la ley contra un grupo de bandidos, contra un grupo de criminales, que más bien se han apoderado de la soberanía de un país y que someten a un pueblo para sus fines delictivos y que en el marco de ese sometimiento además cometen todo tipo de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado y otros, simplemente para proteger el narcotráfico. Aquí se trata de un grupo narcoterrorista que está atrincherado en el poder, usurpando la soberanía de Venezuela, y cualquier operación internacional que se haga es una operación de restitución de la soberanía al pueblo venezolano. Eso es absolutamente. Y el país que se cruce en eso
va a ser un país, un gobierno cómplice del crimen organizado transnacional. Y yo le aseguro que en el momento en que estas cosas se concreten, que ya han avanzado muchísimo, la misma dictadura de Cuba, Nicaragua, Bolivia se van a quitar del medio. Usted no ve un efecto, y ve ese efecto, porque se ha hablado del efecto dominó. Inmediatamente después de que salga Maduro del poder, se habla de Nicaragua, se habla de Cuba, se habla de Bolivia y todos los que son paradictatoriales también haciéndose a un lado y dándole la bienvenida a un nuevo mapa político y geopolítico en América Latina. Bueno, de eso trata mi análisis. La geopolítica ha cambiado y está cambiando. Y el punto de inflexión es Venezuela. El momento en el que el grupo criminal se ha separado del poder en Venezuela, eso es una señal para los otros grupos criminales que detentan el poder en Cuba, en Nicaragua y en Bolivia. Yo creo que después de Venezuela, el que rápidamente se deteriora es Bolivia, porque es un estado satélite, y vamos a ver en Nicaragua y en Cuba efectos casi inmediatos. Eso, mire, durante estos 25 años las Américas han sufrido la tolerancia al narcotráfico, al tráfico de personas, a la migración forzada, la impunidad, la conspiración, la guerrilla, el terrorismo. Se ha terminado. Y eso se ha terminado y para terminarlo de verdad, los responsables tienen que responder ante la justicia. Y ese es el camino que se está tomando con el grupo criminal que está en Venezuela. Doctor Sánchez, para ir terminando la entrevista, Diosdado Cabello es muy dado y Maduro también, dados a actuar, ¿verdad? Porque son bien teatrales ellos, ¿no? Se ponen como superhéroes y como víctimas cuando quieren. Y entonces Diosdado Cabello habla de una resistencia que no sabe Estados Unidos que existe en Venezuela. Y habla de una guerra de 100 años, es decir, una guerra prolongada, de resistencia si acaso salen del poder. ¿Este tipo de cosas tienen efecto de verdad, doctor? Porque uno lo escucha y dan risa, pero efectivamente hay fanáticos que quieren proteger no solamente las cosas porque tienen riqueza, sino porque hay otros que dicen, aquí los yanquis no vienen, los recibimos con plomo y las cosas no van a ser tan fáciles. Narrativas del crimen organizado. Es parte del terrorismo. El terrorismo consiste en infundir miedo. El terrorismo es la exacerbación del miedo. Están haciendo terrorismo comunicacional. No tiene ningún valor. No se olvide usted que Hitler decía que iba a tener un Reich de 1000 años, ¿no? Ahí está. Entonces, la gente, los criminales pueden seguir diciendo lo que quieran, pero están identificados, están señalados y están bajo captura. Están bajo ultimátum y están en sus últimos días. Y la última, doctor. Y si no pasa nada, ¿qué implicaría que no pase nada? Porque ese es uno de los puntos que más preocupa. Si ese despliegue militar que está ahí, que es nunca antes visto en América Latina, en los mares de América Latina, para acabar con el cartel de los soles, no pasa y no ocurre lo que hemos estado esperando que ocurra, sería un fracaso monumental. ¿Qué cree usted que significaría? Porque yo no me imagino ese escenario en el que Maduro sale riendo y se dice, les dije que no iba a pasar nada, y Ortega celebrando, y Díaz-Canel celebrando, y Petro celebrando y demás. Lo que usted está diciendo es parte de la narrativa de la... No, le estoy preguntando porque la expectativa es alta y hemos tenido en el pasado, doctor Sánchez Berzaín, elementos que nos hacen pensar, el día de ya viene, ya se van, ya ahora sí, y no pasa nada. Entonces esa es la pregunta. Es que no, el nada es demasiado. Ya está pasando. ¿A usted le parece poca cosa 3 lanchones o 3 buques o 3 botes con narcotráfico del Tren de Aragua hundidos y eliminados todos sus tripulantes, con 3 operaciones militares, como ha informado hoy día el presidente de Estados Unidos? ¿A usted le parece poca cosa una señal directa del gobierno americano diciendo ustedes tienen que dejar el poder porque son un grupo criminal? Lo acaba de decir en Israel, en la gira que está haciendo por el Medio Oriente el secretario de Estado, señalando de nuevo que ese no es un gobierno legítimo, es un grupo criminal. Eso nunca ha sucedido. Es la primera vez en la historia que se señala a un cartel como
detentador del poder en un país. Nunca ha pasado, o sea, no es que no pasa nada, ya está pasando. En el efecto jurídico, en el efecto del derecho internacional, en el efecto de la terminación de ese régimen criminal en Venezuela, ya está pasando. Entonces, vamos a ver cómo termina lo que está pasando, que es la angustia que tienen hombres y seres humanos y pueblos que han sufrido oprobio y que están sufriendo oprobio por demasiado tiempo. Pero yo he empezado diciéndole, aquí hay 25 años de oprobio en Venezuela y menos de 6 meses de operaciones serias jurídicas y menos de 2 meses de una movilización efectiva en contra de ese régimen. O sea, tranquilos. Esto está pasando en tiempo, en presente continuo. No es que no va a pasar nada. Está pasando. Y lo que estamos esperando es cómo avanza y cómo concluye. Pero ya ha empezado y ya está sucediendo. Edmundo González pedía a los gobiernos democráticos hoy acciones consecuentes para acabar casualmente con los crímenes que la dictadura de Maduro comete en Venezuela. La respuesta debería estar a la vuelta de la esquina, tomando en cuenta que González fue electo por los venezolanos, pero que Maduro se robó las elecciones, doctor Sánchez. Bueno, González primero tiene que jurar de presidente de Venezuela para tener personería. Mientras tanto, tiene una personería muy limitada que él mismo se la ha estrangulado al no cumplir el mandato del pueblo venezolano. Él puede decir lo que quiera, es muy importante para la noticia y me parece una buena vocería, pero no tiene la representación del Estado venezolano porque no quiere. Desertificado Colombia y Nicaragua señalado como tránsito, un país de tránsito necesario para las drogas en el 2026. Son señales que van consecutivas en medio de la presión a Venezuela, doctor Sánchez. Es por eso que usted dice que está pasando también. Está pasando. La Casa Blanca acaba de emitir certificación en la lucha contra el narcotráfico a Colombia, Bolivia y Nicaragua. ¿Qué le parece? O sea, están pasando cosas. Ojalá y que pasen más rápido. Porque acabo de atender una entrevista con un medio boliviano que dicen, ¿y ahora que han desertificado qué va a pasar? Va a pasar que los narcotraficantes, miembros del narcoestado boliviano, van a ser identificados. Yo no sé si van a poner a Evo Morales en la posición de Maduro, pero va por ese camino. O sea, el crimen organizado está siendo identificado, está siendo señalado, va a ser perseguido, va a ser capturado. Se llama Estado de Derecho y cumplimiento de la ley. Vamos a ver, ojalá que ocurra más pronto que tarde, doctor. ¿Sabe por qué? Porque usted lo sabe bien. Bueno, no le voy a decir algo que usted no sabe. Los pueblos que han sido oprimidos por las dictaduras, cada 24 horas sienten que se convierten en siglos, porque las dictaduras siguen triturando derechos, siguen aplastando libertades y lógicamente la gente quiere respirar tranquilidad y ojalá y que ocurra pronto. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Siempre un placer tenerlo con nosotros aquí en el programa. Gracias, don Luis. Y recuerde, no por mucho despertar amanece más temprano. Está amaneciendo. Dele su tiempo a las cosas. Ojalá y así sea. Un abrazo, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Hasta la próxima que podamos tomarnos otro cafecito.